Voy para allá, que esto empieza ahora. Miren, aquí vemos las antigüedades de los calderos de barro que se usaban en tierras Congo, para que ustedes vean que las macetas de barro los cubanos no las inventamos, ya esto existía 3000 años antes de Cristo. Sí, porque tú hablas de eso, no, en Cuba se inventó todo, no, en Cuba no se inventó nada, ya todo lo que llegó a Cuba estaba inventado, lo único que tuvimos que hacer una reformación de práctica porque tuvimos que adaptarnos y adoptarnos a las comodidades coloquiales, ¿ya me entiendes? Las incisiones que hacen los abalados y los yoruba, esas incisiones se hacían en tierra Congo 2500 años antes de Cristo. Eso se hacía hace unos miles de años, que los congos también forman sus cortadas y forman toda esa locura. Y esta Dikenga Congo, yo les voy a enseñar algo aquí. Esto que yo escribí en mi libro que se llama Prácticas y Secretos de Pablo Mayombe. Esta cruz es el cosmograma de los Bakongos. Esto es un sistema de adivinación congo. Los abalados no son los únicos que consultan en tableros, en bandejas. Esto es un sistema. Yo no utilizo este sistema de adivinación porque esto es un sistema de adivinación congo un poquito diferente. Los que heredaron más este sistema de adivinación fueron los haitianos en el vudú. Yo en el malón no utilizo bandeja de madera, si se pudiera decir. Ahora, mira, ya los congos, para el año 1151 antes de Cristo, ya dice que el Estado liberado del Congo en el 1885 encontró estas piezas de marfil. Miren esto qué lindo, en Banza. Porque Banza era la tribu que se le llamaba a una isla pequeña dentro del reino Congo, que está dentro del país de Angola, que es una isla pequeña que se le llamaba Mbanza Congo, porque los Mbanza, por eso que anda camina Kunayanda Kunambanza, porque Kunayanda era, o sea, todo se le llamaba Kunayanda por ahí en África como tal, pero todos los de Kunayanda llegaron, se concentraron en Kunambanza, que es una isla. La isla de Kunambanza es esta. Mira, estoy concentrado. Esta era la isla Kunambanza, que mira, aquí dice Banza Congo, que era el estado de Salvador, porque era comprada por los franceses. ¿Viste? Banza Congo. Banza dice aquí. Aquí es donde dice Banza. Mire. B-A-N-S-A. Banza del Salvador. Entonces, ya, a ver, si yo me pongo a hablar la historia que tiene este libro, estamos aquí, es 24 horas, tenemos que estar aquí. Pero, por eso es que yo cuando le dije, Santo Tomás, ven para creer, ¿de dónde viene el concepto de Santo Tomás? Yo lo expliqué. El concepto de Santo Tomás viene de la isla Santo Tomé. Hay una isla que se llama la isla de Santo Tomé, que yo lo expliqué una vez. Y se rieron. Pero es que los estúpidos siempre se están riendo, no cogen un libro. O sea, existía la trata en el Congo y habían esclavos en el reino antes de la llegada de los portugueses, pero el mercado del portugués lo transformó y causó un trastorno en el interior de África entre los años 1501 y 1525, y habían llevado unos 25,000 esclavos a la isla de Santo Tomé. O sea, llevaban 1000 por cada año. ¿Qué era la isla de Santo Tomé? La isla de Santo Tomé era una isla comprada por los franceses donde ahí hacían estancia. Los esclavos hacían una estancia temporal, que eran la gente que llegaban enfermos, los esclavos que llegaban mal de salud, las señoras mayores, las mujeres recién paridas, todo esto. ¿Y qué es lo que hacían? Los británicos, los franceses, los blancos, los europeos, hacían que los negros hicieran estancia en esta isla, y ahí en esa isla tomaban la decisión si, dependiendo del estado de salud, regresaban a este esclavo a África o lo llevaban a Cuba o a otras islas del Caribe. Y ahí fue donde se creó, donde los congos le pedían a los empungus, le pedían a sus dioses, y entonces ellos decían Santo Tomé, bicambión que. Santo Tomé, bicambión que.
que significaba Santo Tomás, ven para creer. ¿Por qué Santo Tomás ven para creer? Porque ellos disfrazaban la idea de que San Tomé era un santo para que los blancos no detectaran lo que ellos estaban diciendo. Y ellos decían, si los congos, si nosotros, si los empungus, si los muertos existen de verdad, ellos no tienen que sacar de esta isla y regresar para nuestra casa. Y cuando ellos me sacan de esta isla, de la isla de San Tomé, es que yo voy a ver para creer. Los congos, los esclavos le decían a los espíritus, a los muertos, a su religión, Santo Tomé, ve para creer. Cuando tú me saques de esta isla de Santo Tomé, es que yo voy a ver y voy a creer que tú existes de verdad. Porque en esa isla violaban mucho a las mujeres, a los hombres. Era la isla de la estancia. Voy para allá, que esto empieza ahora. El rey Pedro, 1923, Congo. Ellos juraban con una espada y una cruz. Mira, by the sword and the cross. Ellos juraban, los congos te rayaban, cuando te rayaban o te rayan, te juran con una espada, el sword y una cruz. Y ahí el por qué con una espada. Ahora les voy a enseñar algo que les va a gustar mucho. Mira los congos como se rebelaban. Les voy a enseñar otra cosa. Miren cómo le daba candela. Cogió candela, ampana la de la ya, cogió candela. Se está quemando, Camino Sabanilla se está quemando. Aquí en este libro explica el por qué el canto, si en mi tierra no hay sol, yo brinco langoya. En mi tierra no hay sol, yo brinco langoya. Yo quema guano. Mira, quemar guano seco era esto. Por eso es que yo digo que ese canto es una puya y el que lo quiera cantar a su fundamento, que lo cante. Yo soy el que amío, Sarabanú en Sasi, en Go, amío, yo no se lo canto, ni permito que ningún tata se lo cante. El que se lo quiera cantar, yo no me fajo por las traducciones de los cantos, porque al final el que más lee es el que más sabe. El que se lo ha enseñado por ahí, bendición. Al mío es el que yo le permito que se lo cante. Vean el libro de Girolamo Merola, de 1692, donde habla de los cantos de los antiguos congos en Cuba, de donde sacaron muchos cantos que hoy en día nosotros cantamos en congo español. Y ellos marcaban las cruces con canela en las piedras, porque la canela tiene una magia intrínseca, tiene una magia bien profunda, donde hay muchos engui, muchos esbozos en el enquise malongo que se hace con canela. La canela tiene un secreto. Bancumbele, mantongo yaya. Canela. Quina mono. Quina mono, quina con quina mono, un quina. Inconomina. Miren, caballero, qué lindo. Miren qué lindo. El porqué, de dónde, el porqué los congos, por qué el agua de pozo no puede faltar para la fundamentación. ¿Qué era lo que el Congo escondía? Lango pozo, lango fondo canasta guarda villaya. Fondo canasta son misterios. Y entonces miren en los bohíos que vivían. A mí me hubiese gustado vivir esos tiempos, porque eran tiempos de... Había más unión, porque esta religión tiene que haber maltrato para que nos unamos. Esos congos eran... A mí a veces me da una nostalgia de mar. Esa gente sí eran unidos. Esa gente no estaban de eso, eran unidos, men. Y está los Musundi y los Ensundi. Los Musundi nacen de los Ensundi, que eso no lo saben de los mismos Musundi, porque no leen libros en inglés. Miren para esto. Y aquí este libro nos explica el por qué, el concepto de por qué en el Enquise Malongo existe el apadrinamiento. Que les voy a decir algo, en el Enquise Malongo, el concepto del apadrinamiento se llama mucongo. ¿Quiénes eran los mucongos? Mucongo malembe, congo, longo, yongo, que yamboaque, mucongo malembe talanqueran, que yamboaque, mucongo malembe. Porque en realidad, en el Enquise Malongo no existe
padrino de espalda. Eso lo pusimos los cubanos, lo implantamos los afrocubanos, porque siempre se veía que un Congo guardaba la espalda de otro Congo. ¿Por qué? Por esta foto que yo les voy a enseñar. De aquí viene, este libro nos habla del tratado Nsundi Mukongo, M-U-K-O-N-G-O, Mukongo, Nsundi Mukongo, que los primeros afrodescendientes de la práctica Mukongo, de que de un padrino de espalda a otro, fueron los Nsundi, que fueron la tribu que dio a nacer los Musundi. Mira, por esta razón fue que nació el concepto de Mukongo, porque amarraban a un afro amarrado a la espalda de otro negro. Miren, de aquí viene el concepto de Mukongo, porque en realidad en el malongo no existe padrino de espalda. ¿Padrino de qué espalda? ¿Qué espalda tú me tienes que ver a mí? Si la verdadera calumbre es la yaya. Lo que pasa es que se cogió el concepto de padrino de espalda del Mukongo, y después también, de ahí es de donde viene eso de la vacua también, de que un hombre te apadrine. Esto viene del concepto del Mukongo, porque a la gente que amarraban así, de acuerdo a este libro, amarraban a los congos y a los carabalí, porque eran los más violentos, eran los negros fuertes. Los chaviacas eran los que estaban así. Los carabalí de FIC y de FOC y de Camerún y los Congos son los negros que estaban fuertes, y entonces ellos los amarraban así. Por eso es que en el Abacuá y en el Palo Mayombe es que se crea la costumbre de Mukongo, de un padrino de espalda, pero en realidad esto no existe, esto nunca existió. Son 12 etnias congas que llegaron a Cuba, ya lo estuvo investigando, no son 20 y pico, ni 30 y pico, ni todas esas estupideces que están diciendo por las redes sociales, fueron 12 etnias fundamentales, principales. Después de esas etnias, bueno, ya se dividen en subetnias. Pero de estas 12 hay 5 fundamentales que fueron las del país de Gabón, que es de donde vinieron los Yumba, los Briyumba, llegaron de Gabón, los Yumba, se llamaban Mayumba. En la República del Congo llegaron los Mayombe y los Luango, los Mayombe y los Luangos. Pero también en la República del Congo también estaban los Mbuli, estaban los Tinsundi o los Ninsundi, que son una variedad, una vertiente de los Musundi. El tercer país es Nsundi. Esto es un país chiquito de los Nsundi, que de ahí vinieron, de ahí llegaron los Musundi, que son de la tribu Mboma, de la tribu Lumboma, que son los Musundi, fueron los que crearon el tratado, el concepto de Matari. La palabra Matari, o sea, Matadi, en realidad se llama Matadi, viene de la tribu de los Musundi. Después viene Angola, el país de Angola, que es la segunda etnia de Congo. La primera principal están los Kikongo y los Congos. Los Kikongo son los Mayombe, que vienen de la República del Congo. Los Kikongo son Mayombe y los Congo vienen de Angola. Los Congos son una mezcla intrínseca de Mayombe y Mayumba, que son los Briyumba. ¿Por qué? Porque los Briyumba vivían al lado de los Mayombe y después, cuando llegó la esclavización, los franceses cogieron a todas estas gentes juntas aquí y los cruzaron para Angola. Y de Angola salieron de 4 puertos: del puerto de Mucula, de Ambrite, de Musera, de Ambris. Mira, son los 4 puertos estos, los 4 puertos fundamentales, ¿me entiendes? ¿Quién es Nku y a qué se traduce la palabra Mbanza? ¿Y por qué los congos le llamaron cuna, Mbanza? La gente dice que porque es la cuna. No, no solamente porque es la cuna, eso no puede. No podemos decirle eso a la deriva, Tato. Así no, Tato. Lelunda. Lelunda era el nombre del río. Miren, río de Lelunda, que le llamaron Lelunda Calunga. Miren el nombre del río aquí. Lelunda. Aquí. Ahora les voy a dar un dato sumamente interesante. El por qué los congos, esta cuestión de la bóveda espiritual, cuando hablamos de bóveda, estamos hablando de engombe, y cuando hablamos de espiritual. Ahora, esto es en el dialecto original Kikongo. Sabemos que engombe en Cuba, en el Palo Mayombe, es el toro, pero gombe en el Congo como tal, el dialecto bruto del Congo,
Gombe es bóveda y espiritual es Kimpembe. Yaquimpembe en Gombe, Gombe Yaquimpembe, Gombe Yaquimpembe es la primera bóveda espiritual que los congos, mucho antes que la práctica de Allan Kardec llegara a Cuba en el año a principios de los 1800, finales de los 1700, ya se estaba practicando Yaquimpembe en Gombe, Yaquimpembe en Gombe, que era la bóveda espiritual del Congo, que la tenían en cuatro vasos. ¡Oh! La tenían en cuatro vasos. ¿Y por qué es que los congos, ahora me van a decir, no, eso es espiritismo, eso fue. No. Las tumbas en la tierra del Congo, en la tierra de Yumba, que es la tierra de Gabón, y la tierra de Kikongo, que es la tierra de la República del Congo, las tumbas eran de 4 niveles, cuando enterraban a las personas que tenían una alta capacidad espiritual. Entonces, las tumbas eran de 4 niveles y ellos comenzaron a atender esos espíritus a través de 4 vasos. Antes, la bóveda espiritual no tenía 7. La práctica de 7, 9 vasos es de Francia. La práctica de la bóveda espiritual de 4 vasos, Yaquimpembe, Langoni, Guan, como ni o con Bolonden, Yaquimpembe, con Balanguaque. Aquí pueden ver una tumba de 4 niveles que eran los 4 descendientes principales de una tribu que era el abuelo, el papá, la mamá y el niño. Y con esto ellos atendían a una gran gama de espiritualidades. Y aquí tienen una foto. Aquí tienen la tumba. 1, 2, 3, 4. Aquí tienen la tumba de 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Bueno, en realidad era aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces, mediante esta tumba de 4 niveles, los congos comenzaron a fundamentar la primera bóveda que ellos le llamaban Yaquimpembe por mediante 4 vasos de cristal. Cada vaso tenía un líquido diferente y no todos eran agua. Algunos eran agua de río, otro vaso agua de mar, otro vaso agua de lluvia y el otro vaso agua de pozo, que son las 4 aguas que se llama Langomambe y Angongonzambe, que son las 4 aguas por mediante el Congo confeccionaba el agua bendita. El agua bendita en el Enquisimalongo está hecho por 4 aguas. Y esto proviene de esta historia, que fue en Dumbilia. En Dumbilia era una reina conga quien comenzó esta práctica en Dumbilia. Y nosotros en el Enquisimalongo utilizamos agua bendita, que esa práctica de agua bendita es mucho antes de la tierra de Ocho y la tierra de Fa, mucho antes nosotros éramos los que practicábamos la práctica de Ndumbilia, que era el agua bendita hecho por los 4 elementos de la naturaleza principales, que era el río, el mar, la lluvia y el pozo. Vamos a escribir con pluma para que no se borre la tinta, por favor. No se estudia para saber más, sino para ignorar menos. El bambú lo introduce el rey Pedro el Rey, el séptimo, en el año 1923, cuando él hacía sus casas espirituales de bambú, y dentro de ese bambú ellos escondían un secreto para que los enemigos no llegaran. A esto le llamaron Endiadia, y entonces ya en Cuba le llamaron Encunandiadia. Encunandiadia es un secreto que se introduce dentro de un bambú, un palo de bambú. Yo que me agua no seco, candela colorada, porque era una puya, candela colorada, quina ni lembon colorada. Ellos le llamaban candela colorada, cuando los rayos del sol estaban perpendiculares, estaba caliente. Y dice, si en mi tierra no hay sol, yo brinco la angoya. Yo quemo agua no seco, candela colorada. Eso era un canto que ellos crearon como para dar una señal de que ya era hora de darle candela a todo, a las meras 2. Por eso es que el Congo nunca rayó en el día, porque el Congo para el día representaba una rebelión, rebelaran contra los blancos, y en las noches ellos hacían los planes, ceremonias y sacramentos. El Congo nunca rayó de día. Ni en África ni en Cuba revelara, gracias Lumia, ni en África ni en Cuba ni en ningún lugar. El Congo de día nunca rayó. Entonces, bueno, la gente que raya hoy en día, eso es problema de ustedes, eso es problema de ellos. Yo sí, dentro de los más de 15,000 ahijados, 15,000 ahijados, créenlo o no lo crean, no necesito mentir, quien lo quiera creer bien y quien no también. Dentro de los 15,000 ahijados que yo tengo rayados, no tengo ni uno rayado en el día. Que el Congo, los esclavos congos cuando salían de África y llegaban a Cuba, era una travesía de 30 días a 90 días. Estamos hablando de una travesía de 1
a 3 meses. ¿Cómo es posible que se iban a traer algo en el estómago cuando ellos venían así? O sea, es imposible, es imposible. Vamos a ser sinceros. Nadie se trajo ni un Inquín de Ifá, ni un secreto de Olofin, ni una prenda, ni un macuto. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Que estamos hablando de casi 7.000 millas marítimas. Ahora, el marfil, que hoy en día se lo acreditan a Orúmila y a Babalao. El marfil siempre fue del Congo y los segundos en comenzar a implementar el marfil fueron la gente del reino de Benin, de Dahomey, los seguidores del culto de Batalá, los hijos de Batalá, los que estaban iniciados Batalá. Ya después, cuando toda esta gente llegaron, que se mezclaron importación, ahí a Ife fue que los babalaos lo empezaron a implementar en lo que es Ife como tal. Pero miren cómo los congos tallaban el marfil. Y esto le llaman en bici yanfinda. En bici, yanfinda loco, en bici, yanfinda longo, ya. Miren la escultura, qué hermosa, qué hermosa. Esto es del Congo. Entonces, esto no es Odun ni nada de eso. No. Esto es en bici yanfinda. En bici yanfinda longo, rogo, yoko, yanga sengue, que yambuaque. Y entonces, miren aquí, lo cargaban por abajo. ¿Para qué? Cargaban en bici, yanfinda, lo cargaban para llamar una espiritualidad secreta que vive en el fondo de canasta, que tiene nombre también. Miren cómo los congos, la sociedad de los congos, hacían las esculturas de que de aquí salió el concepto de las empacas. Empacas Mulembe Congo, el nombre de las primeras empacas allá en Tierra Mundele. La Tierra Mundele es una etnia que nace en Tierra Yombe, porque los Yombe, los Mayombe, los primeros en crear la cultura, los primeros en crear esta ceremonia, los primeros en adoptar el concepto de las empacas en el Malongo fueron los Mayombe. Los primeros en adoptar el concepto del matari, de la espiritualidad en piedra, fueron los Ensundi, los Musundi. Y los primeros en adoptar el concepto de lo que es una villaya, de lo que es engrapar todos los elementos de la naturaleza y fundamentarlo en un corazón, a lo que le llamamos ahora mismo villaya, que es el fondo canasta, fueron los mayumba, los brillumba. Entonces a los mayumba le debemos las empacas para tener un fundamento movible. A los brillumba le debemos el fondo de canasta y a los musundi el concepto de Enkele Pancasa, que ahora le llaman Eruque, ¿no? Que es Babalao, que Eruque, Corula, que partió con la muerte, que partió. Todo eso es mentira. Todo eso fue historias se crearon en África para darle una supremacía ficticia. No es menos cierto que el Eruque de Ifá de Babalao ha tenido un rol importante en Nigeria, pero esta gente agarraron este concepto de Eruque, se lo robaron a los congos, porque la gente de Ife y los Yoruba estaban regados por tierra Congo. Y por ejemplo, en mi escuela de Palo Mayombe, ahí es donde vamos a dar la ceremonia de cómo se ceremonia, cómo se consagra el Enkele Pancasa, que es el rabo, la cola de búfalo que utilizaban los congos y lo tenían en los fundamentos. De hecho, yo voy a comenzar a hacer colas de búfalo y las voy a empezar a vender en mi botánica. Botánica Orichard D va a empezar a vender colas de búfalo para los ganguleros que quieran tener el tratado del secreto. Miren la cola de búfalo. La cola de búfalo. Miren qué bonito. La cruz, que hoy en día se utiliza en el tablero de Orula, se utiliza en esta caja. La gente dice que es cristiano, eso no tiene nada que ver con cristiano. Con los congos, las primeras cruces eran cruces de marfil, eran cruces de marfil que utilizaban los congos por el Kinyowa, del Dikenga Congo. En Yowa, Din Yowa, Ban Yowa, los 4 puntos cardinales, mucho antes que se les ocurriera a los babalaos en Ile Ife adoptar el concepto de los 4 puntos cardinales. Ellos le robaron el concepto de los 4 puntos cardinales a los congos. Mira aquí, mira. Está en la explicación de Din Yora, en Yora, Can Yora, en Di Yora. Y los 4 puntos cardinales. Estamos hablando de 2841 años antes de Cristo. Y cuando es que, ¿por qué los congos se vestían de blanco y utilizaban ropa blanca en ciertas iniciaciones? Que hoy en día dicen, no, que la ropa blanca, que eso se inventó en Cuba, en el yaboraje, eso es mentira. Mira cómo se vestían de blanco cuando hacían la ceremonia de Makundu.
Macondo, que era una sociedad empoderada que se manifestaba a través de fetiches. Por la asociación de Macondo, miren, les voy a enseñar, y eran solamente yayas los que participaban en esa asociación. Cuando ellos consagraban el Macondo, que después en Cuba le llamaron Macondo, el plátano. El plátano es un elemento culinario que no podía faltar en las ceremonias de iniciación, ni de los congos ni de los carabalí, o sea, ni los que practicaban ni de la etnia Palo Mayombe ni de la etnia Abacuá. Mira, antes, para que tú veas, en Cuba no se inventó nada. En Cuba, las ceremonias de Cuba suelen tener un poquito más aché que las ceremonias nigerianas, suelen tener un poquito más efectividad que las ceremonias africanas, porque allá en Nigeria y en África, cada quien practica su práctica en su tierra. En Cuba es más poderoso porque es una práctica de todas las tierras. La vestimenta de blanco no la inventamos en cubano, la vestimenta de blanco viene de 3251 años antes de Cristo. En el libro de Congo Across the Water, en la página 139, en el primer párrafo, en la oración número 15, miren, aquí están las yayas vestidas de blanco. Entonces hoy quieren quitar la posición de las yayas. A los paleritos ignorantes que no me pueden quitar las yayas, miren, la sociedad de Macondo, no pueden quitar la figura femenina. Yo no voy a permitir que quiten la figura femenina del Enquisi Malongo, porque voy a hacer una directa todos los días y voy a llegar hasta el punto que los voy a llevar hasta atrás, hasta el paradero de la guagua, hasta el punto de decirle que el Enquisi Malongo en realidad le pertenece a las mujeres, no a los hombres. ¿Ok? Porque si vamos al secreto de Fundo Canasti, si vamos a Muna Malongo y si vamos a todo lo que se hace en un cango, quindango, candango, birindango y en lango, eso nos damos cuenta que en Go el tigre verdaderamente era una tigresa, era femenina, no era masculino. El tigre era femenino, por eso es que el tigre en Go Maluenda, Macondo en Villa, el tigre fue quien parió, el tigre fue quien paró y quien se pudo tomar el ácido niótico de la naturaleza, que era la chamba, ¿para qué? Para poder parir. El tigre, mira, el tigre es femenino, el mayimbe es femenino, toda la lechuza es femenino, gavilán es femenino, todos los elementos fundamentales del Enquisi Malongo es femenino. Mira, aquí están los 7 congos que brincó Calunga. Pero ¿por qué los 7 congos brincaron Calunga? Los 7 congos principales tuvieron que brincar Calunga porque eran los 7 instrumentistas, los 7 músicos principales que le tocaban los instrumentos de música a los blancos. Y aquí está el nombre de los 7 congos. En Gamba, Longa, Ngurutu, Bengolo, en Pungu. Mira, Epugu. Y cada uno tocaba un instrumento diferente. Lógica. Achecoche, Doguillaya. Miren. La comida del Congo, de la cultura conga, que lo principal que utilizaban eran peanuts, maní. Mira. Maní, manicero, maní, con todo el cucurucho de maní, te la metan por ahí. Mira, escuchen, el maní, miren, muy parecido a como hacemos en Cuba, lo que allá en el Congo utilizaban hojas de plátano. Y hay un secreto en el Congo en este capítulo que se llama el secreto de Empunundini Mpumba, Lunga, Longo Rongo Yomba Uria, que es el secreto de fundamentar la casa del maní con la hoja de plátano, que cuando tú rayas a una persona, eso tiene que estar encima de la prenda para mantener el fundamento vivo. Porque entre lo que está adentro del fundamento y las personas que se están consagrando afuera alimentan, calcomen la espiritualidad del fundamento. Y para que ese fundamento no se debilite en la espiritualidad, lo que se hace es que se prepara un lango más baquisica con un mampumba, que es como un secreto ahí que no lo voy a decir por aquí. Eso es para mi escuela de Palo Mayombe. Nosotros no somos los únicos que hacemos machuquillos. Ellos también hacen machuquillos allá. Miren. Lo que el machuquillo en Tierra Congo se prepara para que aprendan ganguleros. Prepara encima de una piedra, de un matárdico, que se coge de un elemento de naturaleza en particular, se arrea, se consagra, se lava, se se le tiene que agregar ciertas raíces, pero no va por aquí y ya ahí esa es una piedra. Porque en la madera ellos dibujaban las patipembas, las firmas, y en la piedra ellos machucaban el machuquillo. Aquí, como machucaban el maní. Machucaban el maní y preparaban un empolo. Preparaban un polvo. Miren el concepto de Alcanaderi, ¿de dónde lo agarraron? Bampulia, Munken Balembe, Bampulia Munken Calunga,
Pampulia, Pampulia, Pampulia con Goyaya, Pampulia con Goyaya, Pampulia con Goyaya. Pampulia, Pampulia, Pampulia con Gola, con Golo Malembe, ya, ya, Pampulia con Gola, ya, Pampuma, Malembe, Pampulia con Golembe, Pulia con Golembe, Pampulia, mira, Pampulia. Miren, al ganari, miren al ganari, mira lo que te da al ganari, no al ganari, ni al ganari. Sal de aquí, azúcar, que yo soy la sal en persona. Miren, Pampulia, Congo. Y Congo no calla, muchachos, Congo no calla. Para estas cosas son para los que se deben de utilizar las redes sociales, para cosas productivas, cosas nutritivas, cosas objetivas. Miren. Esta es la foto de la primera yaya recogida en tierra de Yombe. La yaya, les voy a dar el secreto de la yaya cuando se consagra una yaya. Yaya verdaderamente era un oficio y los hombres le quitaron ese oficio a la yaya y metieron los oficios masculinos, guarienes, talanquera, el oficio de saquilande, el oficio en tubirona, el oficio de baconfula, pero la yaya era oficio. La yaya, para tú hacer ya, una cosa es yaya, otra cosa es len yaya, otra cosa es en yaya y otra cosa es yayi. Y cuando hablamos de la yaya, hablamos de que la yaya tenía que tener una consagración de, son una cantidad, no voy a decir la cantidad por aquí, pero son unas bolas de una semilla que iba, se ponía como en una malla hacia alrededor del cuello y era como una túnica de bolitas que cada bolita tenía algo con que le se cargaba y la yaya sonaba esto en la entrada de la puerta, así. Y era la apertura de Enquera, quién era Entala y quién era Enquera, que fue el concepto de las dos personalidades, que una es femenina y la otra es masculina, en la entrada de la puerta del Congo, que hoy le llamamos talanquera en Cuba, pero Kinani Lembo Cuerna en Tala y Kinani Lembo Cuerna entera. En Tala, Enquera, es el concepto de talanquera. Munio, Huiza Congo Lembo Congo Yambo aquí, Vika Bioko Viken Diame Sese Maye. Urile Warilonga, miren, y esto así era como se vestían las yayas. Todo esto se lo ponían alrededor, pum, y eran algo que ellas sonaban. Y no podía. ¿De dónde viene el concepto de que no se puede rayar sin una yaya estar presente? Proviene del concepto de que a partir de los años 321 a.C., en la tribu Lumboma, se reunían los Congos para ver cuáles eran las próximas decisiones que se iban a dar y no podía llevarse a cabo una reunión, no se podía efectuar una reunión sin la presencia de una mujer. Depende de qué categoría de reunión y conversación de gran envergadura se va a tocar, era si ponían la mujer más jovencita o la mujer más grande, porque alguna reunión conllevaban la presencia de la menstruación para que los dioses escucharan y otras reuniones conllevaban la ausencia de la menstruación para que los dioses silenciaran. Que los dioses hablaban con la menstruación de la mujer. Por eso es que en Cuba los viejos decían que la mujer con la menstruación no se podía acercar a la prenda porque era malo para ella. ¡Mentira! Es malo para el fundamento, que en realidad no es que sea malo, el problema es que el enfumbe se derrite. Así como que se le eriza, un erizo de abajo para arriba se le eriza el enfumbe. Cuando una mujer con menstruación se acerca a la prenda, por eso que lo veo en Cuba, cuando una mujer con menstruación se acerca a la prenda, ahí el enfumbe, cualquier cosa que le pida a la mujer a ese enfumbe, el enfumbe se lo va a dar. ¿De dónde ustedes creen que viene la palabra en coco, en timba? El por qué a la mujer se le comenzó a decir en Cuba, bueno, a la mujer morena, de una forma despectiva, se le comenzó a decir cocotimba. En coco, en timba. Eran dos tribus del Congo que iban a la guerra, pero de la tribu de estos dos siempre salía una mujer que era la más fuerte, la más... Y piensen ustedes, porque mucha gente dice, no, el problema es que el concepto de zarabanda no existe en el Congo, en Sara, en banda. Los hierros. Esta es la verdadera firma, no la voy a enseñar por aquí, eso es para mi escuela. Esta es la verdadera firma
el caldero de hierro por fuera de Sarabanda tiene que llevar esta firma. Porque Sarabanda, el caldero de Sarabanda tiene que llevar unos postes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ese poste tiene un nombre. Y esos postes nadie los pone. Los Congos tienen una historia fascinante. Viene el reino Congo medieval, que eran los Congos, que se rompieron a partir de 1914, fue que se vinieron a esparcer ellos, que fueron los que crearon sus propias monedas, que eran monedas en conchas. Las monedas en conchas, los yorubas pagaban monedas con caracoles y los congos pagaban monedas con conchas. No existe fundamento que pueda fundamentarse sin conchas. Todos los fundamentos tienen que fundamentarse con conchas. Los yoruba pagaban, el comercio era con caracoles. Los yorubas pagaban con caracoles y los congos pagaban con conchas. La moneda eran conchas. Estas conchas tenían un nombre. Las conchas se llaman ensimbu. Por eso es que de ahí viene el concepto de ensimbo. Simbo, landimbo, dimbo con simbo. Que después, el concepto de esto, los avalados en Cuba, a finales de la época de los 1800, gracias, ambas bendiciones mías, de los 1800 se robaron este concepto y le adoptaron el concepto de andimbo. Porque andimbo, gangandimbo, dibilongo, congo, tompandanduruana. Entonces, de aquí proviene el concepto de ensimbo. El concepto de ensimbo proviene del concepto ensimbu. Ensimbu son las conchas. Eso también tenía su propia moneda en el sistema postal, y embajadores de Europa también cogieron esto, que después el rey Alfonso I incluso escribió cartas directamente al Papa y a los reyes de Portugal diciendo que quitaran estas cosas del símbolo de las conchas que iban en contra de sus creencias. Y después de ahí surgen dos países congos, que uno es la República del Congo, que le llaman Congo Brazzaville, la Villa de la Brasa, la República del Congo, la Villa de la Brasa, y está la República Democrática del Congo, que le llaman la Villa del Kinshasa, el Congo Kinshasa. Y a estos los separa el río Congo. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos al Congo belga con L, no con R, pero está el Congo belga, que los congos belgas participaron en la explotación del caucho durante el Estado Libre de Congo del rey Leopoldo II en el año 1885, que son los congos que venían de Bélgica. Por eso le llamaban los Congo belgas. Son los congos que se mezclaron con la gente de Bélgica, y blancos estuvieron con mujeres negras así, y nació lo que era el mulato. Congo belga de Bélgica. Recuerden que la República de los Congos de la República Democrática del Congo poseen el 70% de las reservas mundiales de minerales. Todo lo que los minerales que hay que utilizarse para hacer un teléfono, una computadora, todo eso proviene de la República Democrática del Congo. Ahora, las lenguas bantú son las lenguas más antiguas que se hablan en toda África. Datan de 4.500 a 5.500 años antes de Cristo. Antes de estas lenguas ya habían dialectos, pero eran dialectos de la nada. Estos son lenguas. Hay una diferencia entre dialecto, idioma y lenguas. Entre las lenguas más antiguas tenemos al Kikongo, que se habla por el pueblo Congo, una de las lenguas bantú más antiguas de la región. Tenemos el Kikongo, tenemos el Lingala, tenemos el Ensilubba, que son de los Lubba, de los Lumboma. Tenemos el Sawili. El Sawili es un idioma congo que se habla al este del Congo. Es una lengua bantú con influencias árabes. La frase Salam Aleikum, Aleikum Sala, proviene de los Sawilis, porque los Sawilis son congos que
se mezclaron con árabes. Y la gente dice, no, es que eso es un saludo árabe. No, 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 no vamos a hablar estupideces y barrabasadas. ¿Ok? En los Congos, esto se identificaban los musulmanes, perdón, mira de los árabes, los musulmanes. No, no, pero sí, los awilis es una lengua congo que está influenciada por los árabes, o sea, de Arabia. Muchas gracias, Yademín, mi hermano. Arabia y los musulmanes, o sea, musulmán es la práctica religiosa que utilizan los árabes, lo dije bien. Entonces, ahí las migraciones de los bantús, existían pueblos pigmeos como los Entawa, Embagua, Incagua, que pertenecieron a las etnias congoleñas, pero estos son ya tribus más antiguas de los Entawa. Ahora, países africanos, países donde se practica el Congo, tenemos la República Democrática del Congo, que son los Congos Kinshasa. Vamos a apuntar, vamos a tomar una pluma. La República Democrática del Congo, que son los Congos Kinshasa, la República del Congo, que son los Congos Banzawe, la República de lo que es el país de Angola, que es el pueblo Congo, el país de Gabón, que es de donde nacen los Mayumba, los Yumba, o sea, los Briyumba, porque son tribus emparentadas con los Mayombe. Tenemos los Congos del Camerún, el Camerún. Estos Congos del Camerún tuvieron familias con los negros Abacuá, y por eso es que muchas de las prácticas de la religión Abacuá son autóctonas de la religión Congo. ¿Por qué? Porque hay una parte del país de Camerún donde viven muchísimos congos. Entonces, tenemos el país que se llama República Centroafricana, que son los congos que viven al sur, los bantús del sur. Tenemos el país de Chad, que está al sur. Tenemos el Sudán del Sur, que también ahí los congos se saludan con Salam Aleikum, que es el país que se llama Sudán del Sur, que ahí es donde están los grupos nilóticos que emigraron desde el Congo, y eso está lleno de congos. Está Uganda, que son los bantú del oeste. Están los Ruanda y los Burundi. Los Burundi son los de la gente del pueblo Hutu y Intusi, con orígenes de migraciones de bantú, los Burundi, que de ahí, de los Burundi, de ahí también nace la etnia de Abacuá Barondí. Barondí proviene mucha práctica de los Burundi, que son unos congos, y ahí se practica el Congo y el Abacuá, y por eso ahí en Cuba, entonces ya de este concepto tenemos que verdaderamente las prácticas etnias, prácticas religiosas principales de los Congos son los Bakongo. Los Bakongo, nosotros los Bakongo practicamos el Kimpangu, que son religiones ancestrales, Kimpangu, de Nkinsi Malongo. Tenemos el grupo étnico de los Congos, tenemos los Baluba, que mantienen el culto de los ancestros del Luba, que son, ahí es donde nace Nganga Luba, que es la primera Nganga del territorio de la práctica de Baluba, que Nganga Luba, Luba es la diosa de los rituales de la fertilidad, que ahí nace Yaya Luba, oh Yaya Luba, oh Yaya Cuende Nganga, Simuna Finda Butongo, Kinalilembo Butongo, Wanserele Congo Locuaco más inmenso. Luba, Yaya Luba fue la que fundamentó Ganga Lumba, porque hoy en día te dice Cani, ten, Cani, dice oh, Monsara, Marocuto, Sara, Quindembo, Aganga, Yaya Ganga, no Sara, no, Yaya Ganga sigue en Sara Quindembo. Lo que el único Quindembo que Yaya puede fundamentar, el único Quindembo que la Yaya puede construir es el Quindembo que se llama Yaya Luba, que lo hace una mujer. Los Bamongo practican los rituales de iniciación y el culto a los espíritus de la naturaleza. Son los Bamongo. Están los Bateque, que son los que son famosos por el culto de Enkisi. Las tribus que comenzaron a fundamentar las espiritualidades y insertarlas en muñecos de madera, que era el culto de Enkisi, fueron los Bateque. Y después tenemos a los Bayacas,
que los bayacas son los congos que hacen ceremonias y mantienen las tradiciones chamánicas, los rituales de casa sagrada. Los bayacas entraron a México, porque México también fue un país que se llenó de esclavos africanos. De ahí provienen los chamanes, de ahí proviene todo esto. Entraron en el año 1519. 1519, cuando la Nueva España en el siglo XVI, mediante un esclavo llamado Juan Cortés, que fue cuando llegó el conquistador Hernán Cortés, que es uno de los primeros africanos registrados en la Nueva España en el año 1519, cuando llega a México, intensificó la comercialización de esclavos congos negros africanos en México. Asimismo lo hicieron con Puerto Rico. En Puerto Rico llegaron los congos en el 1510 y así lo hicieron con República Dominicana, en el cual llega a República Dominicana. Los primeros esclavos llegaron en el año 1502. 1502. Y después se registró la legalización de la esclavitud transatlántica en el 1521 y ahí fue donde se empezó a expandir por doquier. Los bayacas llegaron a México, por eso que en México es donde hay más chamanes. Los bateques llegaron a Cuba, lo que son los bateques y los bacongos. Los bateques llegaron los bateques llegaron a Cuba, pero los bateques llegaron mucho a Haití. En el 1503, Haití se llenó de la etnia congos bateque. Por eso es que el vudú haitiano se trata de muchos muñecos y cosas esas de máscara y todo eso, de muñecos de madera. Los bacongos y los balubas son los que más llegaron a Cuba. Los bacongos, que es las prácticas ancestrales tradicionales, y los balubas, que eran lo de las prácticas de las enganguis y alubas, que eran de los rituales de la fertilidad, y creían que cuando uno se rayaba o se iniciaba, se convertía en un espíritu fértil para darle fertilidad a todo en el mundo y poder alimentar una malongo de los elementos de la naturaleza. Entonces, mediante estas prácticas tenemos la práctica de Enquisi, rituales de iniciación, cultos a los ancestros, ceremonias de sanación, y tenemos todo este tipo de cosas. Ahora, dentro de los grupos étnicos congos, nos encontramos con la República Democrática del Congo, nos encontramos con Angola, Camerún, República Centroafricana, Gabón, Guinea Ecuatorial, Uganda, Tanzania, Zambia, Ruanda y Burundi. Son 12 países que practican el Congo en África, de los cuales se derivan en 21 etnias diferentes Congo, de los cuales hablan más de 200 dialectos, lenguas y idiomas. 200 dialectos. Quiere decir que cuando tú te fajas conmigo, porque yo digo fula y tú dices falas, es una estupidez. No 12 clanes, 12 países. Son 21 clanes. 12 países, 21 clanes, porque en cada país habían en cada país había 1, 2, 3 clanes, y esto se intensificó en 200 lenguas. Que cuando tú ves, de ahí es de donde nace el código binario del chamalongo, de los 200 dialectos y los 12 países del Congo africano. 200 entre 12, 16.6. Lo pueden adquirir en el libro El Río Congo de Peter Fatboy, en la página 288, en donde te habla de Lango Bangolo, que era el primer río. Lango Bangolo era el primer río donde practicaban los congos, y los primeros chamalongos que se tiraban fueron los chamalongos que se tiraran arriba del agua, que es la práctica del lango con los gorrón, yo que de ambua, que tú tiras el chamalongo encima de una palangana de barro llena de agua de río, y ahí tú cuentas chamalongo, y los chamalongos que se hunden, así tienes que esperar a que los chamalongos se hundan para tú decir si es para arriba, si es para abajo. Agarren este pedacito y todo el mundo vamos a subirlo a TikTok. Los congos practicaban desde 2500 años antes de Cristo a 3500 años antes de Cristo el código binario de las 16 posiciones principales en Gila, Manjuala, Incanga, Mansimbu, Insambi. Los 16 figuras, los 16 de un principal en Quisimbalongo, código binario del chamalongo. ¿Y por qué hay 16? Porque son 200 lenguajes, dialectos diferentes que se dividieron en 12
países Congo, 200 entre 12 países Congo son las 16 posiciones del código binario. Ahora, aválenme de donde ustedes en Nigeria, los babalaos, adquirieron el número 16. ¿De dónde? Estas tradiciones han evolucionado muchas veces, se ha sincretizado con el cristianismo, el kimbanguismo, el combina, el enquincombina. Ahora les voy a decir algo, muy importante aquí, tener en cuenta que los únicos que practican brujos no son los cubanos, porque el cubano es muy racista con la religión. Los congos llegaron a Colombia en el año 1512. Que los esclavos vinieron de allá de la Nueva Granada en el año 1512 y los primeros congos llegaron a Colombia, los primeros congos llegaron a Cartagena. Por eso esos cartagenses son medio violentos. Cartagena, llegaron los congos, 1510 a Cartagena, y a Venezuela sí llegaron un poquito más tarde, llegaron en el 1552. Una cantidad que en las zonas de Barlovento fue que llegaron. Entonces, tenemos 4 conceptos principales del Enquisi Malongo que nos han robado. La máscara, para las viejas estas que se disfrazaban en Nigeria de Geledé. La calabaza, para los babalaos de Ilba Ordun. Para el cuchillo, entre los babalaos y el santero, y el machete. Los lingala, los kikongo y los... Miren, la máscara limbaku mukanda. Limbaku mukanda, guangara mambelo. Limbaku mukanda, angara miempangue. La calabaza, embuma, limbuma, sambuma. El cuchillo, embeli. Lo que en Cuba le llamamos embele, pero en realidad es embeli, con i, embeli. Y el machete, pangala, king, pangala. Ahora, esto hay una diferencia. El lingala, los congos que hablan son los que hablan lingala. Los bacongos son los que hablan kikongo. Y en la tierra del Congo como tal se habla baluba. Para los baluba la máscara es mukanda. Para los kikongo la máscara es enkanda. Y para los congos la máscara es limbaku. Mukanda también hace referencia a específicamente a las máscaras rituales usadas, porque en las prácticas más autóctonas y más antiguas de África entera del uso de las máscaras no son de los Yoruba, ni de Gungu, ni de Gelede, son de nosotros los Congos. Y el concepto de empanga es el término ampliamente utilizado en toda África Central para referirse al machete, que del concepto de empanga, de ahí nace el concepto de empangui. El por qué el primer hermano era el machete, porque el mejor hermano, el Congo no tenía hermano, el mejor hermano del Congo era el machete, que era con el que se podía salvar la vida. Empangui, de ahí viene el concepto de empangui, hermano. Porque el mejor hermano tuyo es el machete, por eso con el machete nacemos y con el machete morimos. Los Enkanda Yanquita era la máscara de los guerreros. Las máscaras de los guerreros, los Enkanda Yanquita. Los Enkanda Yansimbi eran las máscaras del agua. Y los Mukanda Wankisi eran las máscaras sagradas para iniciarse. Porque cuando tú te inicias en el Congo, en África, te hacen una ceremonia con la máscara porque tú tienes que arrodillarte y rayarte con una máscara puesta, que es la práctica de la máscara Mukanda Wankisi. Y yo, en mi escuela, Palo Mayombe, voy a enseñar la consagración que no llegó a Cuba de estas 3 máscaras. Voy a enseñarle los secretos de la consagración de la máscara en mi escuela de Palo Mayombe. Te puedes matricular en davidalargayu.com, de la máscara Enkanda Yansimbi, Enkanda Yanquita y Mukanda Wankisi. Para que todos estos paleritos que tienen su cuarto palo lleno de mascarita esa de $39.99 de eBay, que lo que hay para apantallar y para poder robar, se den cuenta de las verdaderas máscaras que tienen que tener consagraciones, que son 3 máscaras principales: las máscaras de los espíritus del agua, las máscaras de los espíritus de los guerreros y las máscaras de los espíritus de iniciación. Vamos a escribir con pluma para que no se borre la tinta.